Queridos niños, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus familias, junto a sus seres queridos. Mi nombre es Isidora y soy su profesora de religión. En nuestra clase vamos a continuar viendo nuestra unidad acerca de la Biblia. La semana pasada, ¿se acuerdan que nosotros dibujamos, como está acá, una Biblia en el cuaderno? Para recordar que se dividía en dos partes, ¿cierto? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Habíamos dibujado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Así que los invito a prepararse. Sacamos nuestro estuche, yo acá tengo el mío, voy a sacar los otros lápices que necesito. También tengo la pizarra acá a mano para escribir algunas cosas que son importantes. Así es que ustedes también tengan a mano su cuaderno de religión para que vayamos anotando lo que sea necesario, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a aprender más sobre la Biblia, así es que anotamos en nuestro cuaderno conociendo la Biblia, ¿cierto? Anotamos conociendo la Biblia, ¿sí? Anotamos ese título. Luego escribimos la fecha del día de hoy, 22 de mayo. Si es que anotamos 22 de mayo, ¿cierto? Del 2020. ¿Sí? Muy bien. Así es que después de haber anotado el título de la clase de hoy, que es Conociendo la Biblia, vamos a comenzar a aprender algunas cositas, ¿sí? ¿Qué es la Biblia? Es una pregunta importante, ¿cierto? Así que la vamos a anotar también. ¿Qué es la Biblia? ¿La anotamos? ¿Qué es la Biblia? ¿Cierto? ¿Qué es? Bueno, como decíamos antes, es un libro inspirado por Dios, que nos cuenta la historia de amor de Dios por el hombre, por el mundo, por la humanidad. Y esto lo conocemos desde la creación, desde que Dios crea todo el mundo, ¿sí? Hasta el nacimiento de Jesús, la iglesia y hasta el final de los tiempos, hasta los tiempos que todavía faltan que vivamos, ¿cierto? Y por otro lado también la Biblia es la fuente y es el lugar en que los hombres conocen a Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar y aprender. Entonces, para que vayamos anotando acá, la Biblia es una fuente donde conocemos a Dios. ¿Cierto? Entonces, nuestra pregunta era ¿qué es la Biblia? Lo anotamos, ¿qué es la Biblia? Luego, es una fuente donde conocemos a Dios. Anotamos eso. Es una fuente donde conocemos a Dios. ¿Sí? Lo vamos a repetir por última vez. Es una fuente donde conocemos a Dios. ¿Sí? Y les voy a dar un dato interesante. Como se dicen estos datos freak, la Biblia, esta palabra viene del griego que significa libros, como lo dijimos la semana pasada, y viene de ese idioma, ¿sí? Entonces, por eso que este conjunto de libros que es la Biblia, al ser muchos libros, se le llama así. Acá yo tengo una Biblia, que es una Biblia infantil. Yo la semana pasada les había mostrado otra Biblia, que es para gente más adulta, que es la que yo he tenido siempre. Pero esta también nos va a ayudar a conocer los distintos relatos bíblicos, ¿cierto? Así que
varias Biblias nos pueden servir, hay distintas traducciones, pero nosotros vamos a utilizar esta Biblia que es la guía infantil ilustrada, ¿sí? Por otro lado, habíamos recordado también que la Biblia se divide en dos grandes partes, que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y eso lo habíamos anotado también. Así que ahora no lo vamos a volver a anotar. Lo que sí vamos a anotar es que en la primera parte de la Biblia anotamos primera parte, Antiguo Testamento. ¿Cierto? Anotamos primera parte, Antiguo Testamento, ¿sí? Primera parte, Antiguo Testamento. ¿Estamos? Y en esta primera parte vamos a comenzar a estudiar acerca de la creación. Creación, que fue lo que comentamos al inicio de esta clase, ¿sí? Y en esta primera parte, en la creación del mundo, Dios nos invita a conocer distintos personajes bíblicos y distintos acontecimientos sobre el pueblo de Dios. Eso no lo vamos a anotar porque vamos a ir aprendiendo esto a través de relatos bíblicos, ¿sí? Y la segunda parte de la Biblia lo vamos a anotar también. Segunda parte, que lo habíamos mencionado también la clase pasada, es Nuevo Testamento. Así es que anotamos Nuevo Testamento en nuestro cuaderno, que nos habla sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas. ¿Cierto? Así que anotamos segunda parte, Nuevo Testamento, vida de Jesús y sus enseñanzas. Lo repetimos de nuevo, segunda parte, Nuevo Testamento, vida de Jesús y sus enseñanzas, ¿sí? Bien, así es que ahora los voy a invitar a hacer una actividad de que nuevamente vamos a dibujar la Biblia. Vamos a dibujar en nuestro cuaderno una Biblia, algo así, un cuadrado grande, luego dividimos el cuadrado por dos partes iguales y vamos a anotar el nombre de las dos grandes partes en las que se divide la Biblia. Acá yo les voy a dar una pista, ¿sí? Entonces dibujamos nuestra Biblia, un cuadrado grande, lo dividimos por la mitad y yo acá les dejé una pista. En la primera parte que dividimos puse AT y en la segunda NT. Así es que ahora ustedes anotan eso. Recuerden que hemos mencionado qué es la Biblia, en cuántos libros se divide y cuáles son las dos grandes partes más importantes y más grandes en las que se divide la Biblia, ¿sí? Así que espero que ya hayan dibujado su cuadrado. Recuerden, un cuadrado grande en nuestro cuaderno, lo dividimos por la mitad y luego anotamos las dos grandes partes en las que se divide la Biblia. Yo les di una pista, en la primera parte de la división de mi cuadrado puse AT y en la segunda parte de la división de mi cuadrado puse NT. Y eso significa
las dos grandes partes de la Biblia. Recuerden, dos grandes partes, que ya las hemos mencionado, las mencionamos hoy y en la clase pasada, ¿sí? Así que ahora, imagino que ya lo anotaron porque ustedes son muy inteligentes y son capaces de captar las adivinanzas. Y en la primera parte, entonces, anotamos que esta primera gran parte se llama Antiguo Testamento, ¿cierto? Y la segunda gran parte se llama Nuevo Testamento, ¿cierto? Excelente. Así es que dejamos anotado eso en nuestro cuaderno, ¿sí? Y bueno, para seguir conociendo acerca de la Biblia, habíamos mencionado anteriormente que esta tenía muchos libros y que venía de esta palabra griega, Biblia, que significa libros, ¿cierto? Y podemos afirmar que entonces la Biblia es un conjunto de libros, ¿cierto? El Antiguo Testamento tiene 46 libros, que eso lo anotamos en la clase pasada, y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, ¿cierto? Aunque la Biblia tiene solo un único autor, así es que eso, que también es muy importante, lo vamos a anotar también. ¿Quién es el autor de la Biblia? El único autor de la Biblia es Dios, así es que anotamos en nuestro cuaderno, autor Dios. Entonces escribimos en nuestro cuaderno, autor, Dios. Lo repetimos de nuevo, autor Dios, ¿cierto? ¿Ya estamos listos? Bueno, al ser Dios el único autor, cada libro también recibe un nombre, ya sea de quien escribió el nombre o de quien fue dirigida una carta o las distintas comunidades, ¿sí? Pero nosotros vamos a aprender a ocupar la Biblia. Por ejemplo, en los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco, porque viene de 5, que significa Pentateuco. Acá lo podemos ver, ¿sí? Así es que vamos a anotar en nuestro cuaderno que la primera parte del Antiguo Testamento, así que volvemos a anotar Antiguo Testamento, lo podemos abreviar en AT. Así que si lo recuerdan ustedes, AT significará Antiguo Testamento. Significa decir lo mismo, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento tiene 5 libros. Entonces anotamos que tiene 5 libros, ¿sí? Y a estos primeros 5 libros se les llama Pentateuco. Entonces anotamos también que estos primeros 5 libros se llaman Pentateuco. ¿Por qué penta? Porque penta viene de 5. ¿Ven? Acá lo tenemos, lo anotamos también en nuestro cuaderno. Así es que anotamos, vamos a repetir, Antiguo Testamento. Lo podemos abreviar en AT, que significa lo mismo, Antiguo Testamento, y podemos decir que en el Antiguo Testamento hay 5 libros y a estos 5 libros se le llama Pentateuco, ¿sí? Entonces anotamos en nuestro cuaderno esto que está acá, Antiguo Testamento o AT, 5 libros. Y abajito podemos hacer una llave o una flechita y que abajo diga Pentateuco. Vamos a hacer la otra opción también. Una flechita, ¿ya? Una flechita. Entonces, ¿qué tenemos escrito? AT, que significa Antiguo Testamento, 5 libros, que se llaman Pentateuco. Yo sé que la palabra es difícil, así es que la vamos a deletrear. Entonces anotamos 5 libros, una flechita hacia abajo y lo voy a dictar. P, E, N,
¿Estamos listos? Y yo ahora les voy a mostrar, porque la Biblia a veces tiene números muy pequeñitos, ¿sí? Así que yo acá decidí hacer esto para que nosotros podamos conocer los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, que se le llama. Y acá yo los tengo ordenados. El primero es el Génesis, que está acá. Luego tenemos el Éxodo, Levítico y Números y finalmente Deuteronomio. ¿Sí? Así es que vamos acá a tener nuestros libros a mano, porque después los vamos a seguir ocupando, ¿sí? Vamos a seguir ocupando estos libros que son tan importantes, que aparecen, como dijimos acá, en nuestra Biblia, ¿sí? Nosotros acá tenemos la Biblia para niños, pero hay muchas versiones de la Biblia y bueno, tenemos que ser igual cuidadosos con las Biblias que utilizamos, pero esta Biblia es la que a nosotros nos va a servir. Acá se las muestro, ¿sí? Así que esto lo vamos a dejar por acá, porque después vamos a seguir usándolo en nuestra siguiente clase, ¿sí? Así es que vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más. Entonces, para ir cerrando ya, ¿qué fue lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué es la Biblia? Hemos conocido más sobre ella, que es algo que ya lo hemos venido hablando, que se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, que contiene una cantidad de libros muy grande, que están agrupadas todos en distintos grupos. Que yo les mostré también una ficha la semana pasada, que era como una tabla periódica de la Biblia. Entonces yo acá los tengo agrupados, todos los libros y cartas que hay en la Biblia. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ven? Acá yo los tengo todos porque son muchos. Si se fijan, cuando puedan ver este video después, van a ver que son demasiados. Estos libros son los que hay en la Biblia en total. Por eso que Biblia viene de la palabra griega, que significa muchos libros, así que fue un nombre muy bueno el que le pusieron, ¿sí? Así es que para ir cerrando, aprendimos que la Biblia es un conjunto de muchos libros que se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar a estudiar la primera parte. Y esa primera parte es el Antiguo Testamento, que lo anotamos también en el cuaderno. Y el Antiguo Testamento tiene divisiones de libro, conjuntos de libros. Y estos libros, los primeros 5, que son los que nosotros ahora vamos a empezar a estudiar y conocer, nos hablan sobre la historia de Dios con su pueblo, sobre la creación, y se llaman Pentateuco, que fueron los 5 libritos que yo les mostré acá, ¿cierto? Y esto va a ser lo que vamos a empezar a estudiar. Y lo otro muy importante que también nosotros anotamos, que tiene un único autor, y ese autor es Dios, ¿sí? Y ahora yo les voy a leer un relato bíblico sobre los primeros 5 libros. Vamos a partir por el primero, que es el libro del Génesis. Yo acá tengo mi libro del Génesis, pero lo voy a leer desde la Biblia para nosotros, ¿sí? Y vamos a partir con el relato de la creación. La creación del mundo. Esta historia empieza hace mucho tiempo. Por ese entonces no existía nada de nada. Solo había vacío y oscuridad. Así que Dios decidió crear un mundo como el nuestro, como el que tenemos ahora. Y fue un trabajo muy grande el que tuvo Dios. Y duró 6 días. 6 días, harto tiempo, pero poco a la vez. Vamos a dejar el relato hasta ahí y la próxima semana vamos a seguir profundizando en qué pasó esos 6 días. Así que yo ahora los invito a que vayamos pensando qué pudo crear Dios en esos 6 días, que está en torno a la naturaleza, todo. Miren, yo acá estoy rodeada de naturaleza. Hay árboles, atrás la cordillera, y todo esto es creación de Dios. Así que vamos a ir comenzando a profundizar en ese tema. La actividad de hoy es esa, pensar en qué cosas creó Dios en esos 6 días, ¿sí? Así que lo vamos a anotar. ¿Qué creó Dios en 6 días?
Anotamos la pregunta que creó Dios en 6 días. ¿Cierto? Anotamos que creó Dios en 6 días. Lo repetimos por última vez. Que creó Dios en 6 días. Así que por eso dejamos el relato hasta acá por hoy. Y la próxima semana vamos a seguir aprendiendo acerca de la creación. ¡Nos vemos!